A continuación, el doctor Sebastián Sabaté nos presentará sobre herramientas para el manejo de malezas y de secado en poroto. Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecerles a ustedes la presencia acá, felicitar a Clarita por la iniciativa y porque en esta época de equipos achicándose es un esfuerzo grande armar estas reuniones y buenísimo que tengamos esta convocatoria, así que muchas gracias a ellos y felicitaciones a la sección granos. La idea es comentarles algunos aspectos del manejo de malezas en poroto y algunas experiencias de desecantes que pudimos hacer. ¿Cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta dentro del cultivo? Uno es importante en este cultivo y prácticamente en todos los cultivos, pero que a veces no lo tomamos en cuenta, es el manejo del cultivo antecesor y las condiciones ambientales que se dieron en ese año previo a mi siembra del cultivo, en este caso de porotos. El poroto sabemos que tiene un periodo de barbecho mucho más largo que los otros cultivos por las fechas de siembra. Es crítico el manejo en barbecho y en preemergencia del cultivo. Tenemos muy pocas herramientas postemergentes, así que también hay que ser muy precisos en eso. Y también tenemos el otro detalle no menor, que es el tema de los desecantes. En el manejo del cultivo antecesor y condiciones ambientales, hay muchos aspectos, pero en uno, particularmente en este año, por la cuestión de lo que fue el impacto de Dálvulus, que muchos lotes se perdió el maíz y tuve bastantes consultas respecto de si podían pasar a hacer poroto en lotes perdidos de maíz. Y por eso quise traer esta referencia, que es muy importante tener en cuenta qué es lo que hicimos anteriormente, no solo en el barbecho de ese verano, sino anteriormente, y lo que referido a eso es el tema de principalmente los herbicidas de maíz. Fíjense acá, esto es una experiencia de la gente de Canadá, que trabajan mucho en el tema porotos y herbicidas. Por supuesto que las condiciones son muy diferentes a las nuestras, pero fíjense lo que es la toxicidad que puede tener isoxaflutole, que es un componente, por ejemplo, del adengo, sobre los distintos tipos de poroto. ¿Ven? Esto es daño visual. En un poroto negro, que es el más sensible, puede tener hasta un 30% en una dosis comercial y hasta un 60% de daño en una dosis, una doble dosis. Y si se fijan acá, esto es una tabla que ellos arman, donde miren el periodo de resiembra que tiene, en el caso del poroto blanco, 22 meses. Por supuesto que las condiciones de Canadá son totalmente diferentes porque la degradación es mucho más lenta por el frío y por la latitud que tienen, pero lo que viene a colación es que seguro que en la misma campaña no lo vamos a poder usar. Y no hay registros, no hay reclamos de daños, pero tiene una potencialidad de daños estos herbicidas de maíz sobre el poroto. O sea que eso quería recalcar, que estemos atentos. En el periodo de barbecho largo, lo importante es tratar de mantener las poblaciones en niveles manejables. Por supuesto que por las condiciones de alta precipitación que tenemos en el verano, no podemos dejar los suelos descubiertos, pero sí hacer un manejo que nos permita tener las poblaciones en niveles manejables. Ustedes saben en el norte más que nada lo que son las coberturas, principalmente de gramíneas, pensando en que lo más fácil es trabajar con un graminicida. Y lo importante también es tratar de ir estableciendo manejos con herbicidas residuales que me permitan mantener esas poblaciones a raya, pero también considerando todo lo que es los esquemas de rotación y combinación de modos de acción.
En lo que es el tema del barbecho y la preemergencia, posicionar los residuales en el suelo limpio es la principal acción que tenemos que buscar para que estos residuales nos protejan durante el periodo del cultivo. Salvo algunos herbicidas que ya vamos a hablar, pero si tenemos esa cobertura de gramíneas o una mínima cobertura de malezas, pero importante es que no sea cobertura viva al momento que ustedes apliquen los residuales. También, ustedes saben que muchos de los manejos que hacen son en presiembra. ¿Por qué? Porque la selectividad de algunos activos está también dependiente de si yo lo posiciono antes que se incorpore, como es el caso de flumioxacin. Cuando necesitamos trabajar con borrerias, bueno, tenemos que ir antes y mientras antes lo pongamos mejor. Y también ustedes saben que la presiembra, ¿qué es lo que nos permite? Hacer que al momento que yo siembro, saco el herbicida de la línea de siembra y eso me permite también reducir un poco el potencial de fitotoxicidad que van a tener los productos. Y lo que es fundamental es hacer los manejos de barbecho y preemergentes. ¿Por qué? Porque las herramientas que tenemos en posemergencia son muy limitadas, ¿no? Entonces, las opciones de barbecho son las clásicas: glifosato con hormonal, glifosato más hormonal más un PPO si tenemos una situación de amarantáceas o algo que se nos descontroló. Siempre acuérdense que saflufenacil no podemos utilizar, hay otros PPO. Un doble golpe clásico como glifosato más un hormonal y un paraquat. En el caso de la problemática de borreria, creo que también entra como una alternativa muy viable el uso de glufosinato de amonio, con la combinación con un PPO para buscar ese sinergismo, que es la principal herramienta que tenemos hoy en día para el manejo de borreria. Glufosinato de amonio más un fotosistema 2, que en este caso que puedan ser compatibles con los porotos sería prometrina o metribuzin. Y algunos barbechos largos, muy anticipados, un ALS como imazapyr, hablando de también un barbecho de octubre, y recién después un manejo posterior, ¿no? Esta tabla ya la habíamos visto en el evento anterior, pero básicamente es para mostrarles el potencial de fitotoxicidad que tienen los principales preemergentes que venimos probando y en los distintos tipos de poroto, que es también una de las principales dificultades para hacer una recomendación en poroto, es, bueno, qué poroto estás por hacer, ¿no? Pero en general tenemos, bueno, productos como sulfentrazone o flumioxacin, donde tenemos que tratar de evitar su uso o anticiparlo mucho. Hay ciertas variedades de porotos, ciertos porotos que son mucho más sensibles a lo que es piroxasulfone. Y, bueno, por ejemplo, terbutilacina, que está registrado para mungo, pero con muchísima anticipación y siempre es mejor si lo vamos a usarlo en presiembra. Y algunos, por ahí como diflufenican, que pueden tener un potencial de daño o no, donde mucho de este daño va a estar referido a lo que es la cobertura que yo tenga en el suelo. Tenemos experiencia, suelo descubierto, mucho más probabilidad de que haya una incorporación y un daño. Muchos de estos son selectivos más que nada por su posicionalidad. Bueno, en el tema posemergentes tenemos dos problemas. Uno, que tenemos pocos productos, dosis muy limitadas y la selectividad también diferencial en los diferentes porotos. El momento de aplicación acá es crítico. Yo siempre digo, nunca traten de no usar nunca esa estrategia de esperemos que salga todo para aplicar, porque eso es lo peor que nos puede pasar, es que se nos vayan de tamaño por la limitante de dosis que tenemos de los posemergentes. Y lo que hay una posibilidad de hacer algunas mezclas o una aplicación secuencial, que es lo que probamos este año.
Ustedes saben, los productos son bien limitados, ¿no? Fomesafem, Imacetapir, alosulfurón, que no tiene registro, Ventazón y las posibles mezclas de estos. Por ejemplo, algunos tuvieron la oportunidad de verlo en Monterredondo, este ensayito, donde acá lo que hicimos fue hacer las aplicaciones normales, un Fomesafem a medio litro, un Imacetapir a 300 centímetros cúbicos, la mezcla de estos dos, en este caso en poroto negro, que la soporta bastante bien, alosulfurón, que también el poroto negro lo soporta bastante bien, y algunas otras mezclas. Y después lo que hicimos también es hacer una segunda aplicación a los 13 días de un Fomesafem a medio litro, viendo a ver qué estrategia nos quedaba mejor. Esto sería, fíjense, acá está la parcela, esta es la parcela, acá a la derecha tenemos un testigo que no se marca mucho, y la mitad de la parcela tiene hacia el frente una doble aplicación y la parte de atrás tiene una aplicación simple. Vemos un poquito de diferencia de color en lo que es la doble aplicación de Fomesafem. En el caso de lo que fue primero aplicar Imacetapir y después Fomesafem, vimos que no, esa dosis de Imacetapir es muy baja, teníamos desarrollo de cardos bastante grandes y algunos pastos cubanos. Y lo que sí puede ser una opción es el tema de Fomesafem más Imacetapir, seguido de Imacetapir también, o solo si tenemos la condición de aplicarla bien para poroto negro, recalco. Y la que nos resultó interesante este año, que no la había probado yo nunca, es la opción de hacer el alosulfurón primero y una especie de doble golpe con el Fomesafem. Y la verdad que lo vimos bien interesante para frenar lo que son cardos, lo que son saetillas, y después terminar de controlar con Fomesafem, ¿no? Lástima que acá no se ve claramente en los testigos, pero sí se ve un poquito de diferencia entre lo que es el fondo y la doble aplicación, ¿no? Y este es testigo, ven que hay pasto cubano ahí. Siempre digo, este ensayito era puntual para poroto negro, ¿por qué? Porque alosulfurón en Azuki ni lo pensemos, porque es muy fitotóxico para Azuki. En el tema de secantes tenemos todo lo que es limitaciones de residuo, la búsqueda del doble propósito, es decir, de secar y también controlar si el lote se nos ensució, estrategias de mezclas con dosis ajustadas, y ahora estamos evaluando una alternativa de un herbicida orgánico que sería muy interesante, ¿no? Este es un ensayo que hicimos el año pasado, este año lo repetimos, pero lo aplicamos y esa noche heló, así que no tenemos datos de secante este año. En lo que son los sintéticos, bueno, lo clásico, glifosato paraquat, 2,4-D, diquat, saflufenacil, carfentrazone como una alternativa de PPO, glufosinato de amonio. Y esta es considerando una estrategia, es decir, yo uso una combinación de dos herbicidas que son sinérgicos y al bajar las dosis, a acotar las dosis, me permite reducir el riesgo de una detección de un residuo. Acá tenemos lo que es, no van a haber muchas diferencias, pero bueno, esto es glifosato, paraquat, 2,4-D. Este es, yo sabía que tenía que poner los tratamientos. Ese es diquat. Acá tenemos saflufenacil, que es interesante, pero una dosis alta, un precio bastante elevado, una dosis de 70 gramos, 100 centímetros cúbicos de carfentrazone, también interesante, esto es a los 8 días. Y acá tenemos glufosinato de amonio solo, y fíjense, la foto no nos ayuda mucho, pero lo que es el glufosinato de amonio con la dosis de 20 gramos de saflufenacil, interesante, lo tenemos que seguir evaluando. Lamentablemente no pudimos hacer residuos de estas muestras todavía. Lo que les decía, teniendo en consideración el doble propósito, acá tenemos lo que es el desecado en rojo y el efecto herbicida sobre las malezas que había bastante grandes. Lo que tenemos, por supuesto que para glifosato 8 días es poco, paraquat 2,4-D,
Para los PPO sí teníamos buen quemado y también para lo que es glufosinato de amonio y la mezcla, pero fíjense que en desecado fue mucho más intenso el desecado de la mezcla del PPO con el glufosinato de amonio. Y esto es una herbicida que estamos desarrollando en conjunto con Siner localmente, donde estamos hablando de condiciones de orgánico. Así que fíjense lo que son las concentraciones, que son altas concentraciones de producto y altas volúmenes de aplicación, que es lo que requiere un orgánico. No se asusten, pero bueno, hay que cambiar la cabeza totalmente, es otra cosa y por supuesto va a tener un precio más elevado, pero lo interesante es ver que es una herramienta que como desecante está andando bastante bien. Fíjense acá, tenemos, empezamos en 20%, esto sería un testigo a los 8 días, el 10%, el 20%, el 30% de la concentración del producto, el 40% y el 60%. Que creemos que la dosis podría andar por acá, entre el 30 y el 40% de ese formulado. Y después hay otro formulado que también tiene buen efecto, también a un 10, 20 y 30%, perdón. Y acá vemos lo que es el quemado. Ven que esta es la dosis de 60 y 40%, no hay mucha diferencia en quemado. Y este también al 30% tiene un buen quemado. O sea que eso es bastante interesante como alternativa a futuro. Bueno, las consideraciones finales, es importante planificar con anticipación los manejos, considerando el historial del lote por el tema de los herbicidas que hicimos, el tipo de poroto y las rotaciones a futuro también, porque estas aplicaciones de Flex sabemos que de Fomesafen pueden impactar sobre los cultivos futuros. Balancear la decisión de aplicación de un post-emergente o un residual en función de la competencia y cuánto nos puede quitar en una potencial fitotoxicidad. Y lo que es fundamental es tener un cultivo bien establecido para que nos compita con con las malezas. Eso se ve muy claramente la diferencia entre un poroto negro y un azuki o un mungo, cómo les cuesta competir con la maleza, ¿no? Y considerar en la planificación previa también la elección de los desecantes por el impacto que puede tener en las cuestiones de mercado. Bueno, este es el equipo de trabajo. Ahí también quiero agradecer a los que siempre nos colaboran con las cuestiones de porotos. Muchas gracias.